vamos a ver cómo podemos actualizar una lista desplegable. Bien, yo tengo aquí esta serie de elementos, ¿vale? Si yo creo una lista de desplegables, me voy a datos, validación de datos, en permitir elijo lista y en origen selecciono los elementos que va a componer la lista. Aceptamos y aquí, bueno, pues tenemos la lista, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo meto cosas nuevas? Por ejemplo, naturaleza de error. Pues que la validación de datos no se entera. ¿Por qué? Porque nosotros, perdón, hemos dicho que la lista está compuesta hasta aquí. Todo lo que pongamos de más no se va a actualizar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a borrar esta validación de datos. Para ello, vuelvo a entrar en validación de datos, pincho en borrar y acepto. Y esto lo voy a convertir en una tabla. Me voy a ir a insertar, tabla, les digo que tiene encabezados y aceptamos. Ahora voy a hacer exactamente igual que antes. Me voy a ir a datos, validación de datos, elegimos lista y aquí pues elegimos los datos simplemente que van a componer la lista. Aceptamos. Aquí tenemos los datos. Ahora yo, por ejemplo, estos elementos ya no quiero que aparezcan en la lista. Si pinchamos, vemos que ya no aparecen. Ahora, por ejemplo, vamos a añadirle error, acción. Si vamos a la lista, la tenemos aquí. Entonces, cuando se trata de una tabla, si hacemos una lista desplegable que dependa de una tabla, sí se actualizará automáticamente. Si nosotros le decimos que los datos que tiene que cargar no están en esta hoja, sino por ejemplo en la hoja 3, cargará los datos, pero no se actualizarán, ¿vale? Eso es lo que tenemos cuando cargamos desde otra hoja. Pero podemos hacer también lo siguiente. Nos vamos a la hoja 3, lo vamos a convertir en tabla, ¿vale? Se llama tabla 2 y la columna categorías. Entonces, me voy a colocar en la siguiente, en set 3. Me voy a datos, validación de datos, elijo lista. Y aquí voy a hacer uso de la función indirecto. Yo voy a poner indirecto. Y me dice de qué. Yo le digo, abro comillas, tabla 2. Abro corchete y pongo categorías. Cierro el corchete, comillas y cierro el paréntesis. Le estoy diciendo, cárgame de la tabla 2 en la columna categorías. Aceptamos. Un error. Vamos a ver el por qué. Tabla 2, categorías. No, vamos a ver, hay algún problema, a ver que yo vea, revise, abre comillas, tabla 2, indirecto. Vamos a hacer una cosa y es que yo voy a ir aquí y voy a verificar que esta tabla se llama tabla 2. Lo que voy a hacer aquí es que voy a cambiar el nombre, le voy a poner así, ¿vale? Para que no haya problemas con el otro. Volvemos a la validación, fichamos, lista, ponemos indirecto, abrimos, comilla, tabla 2, corchete, cerramos corchete, comilla y cerramos. Aceptamos. Si pinchamos, pues ven ustedes que tenemos cargado los datos de la tabla que está en la hoja 3, que es negocios lo último. Vamos a poner igual que antes, error, acción,
Nos vamos a la hoja 1 y abrimos, pues aquí tenemos también los elementos que hemos añadido nuevos. Con la función indirecto simplemente le hemos dicho que vaya a la tabla 2, es decir, se ha venido aquí a la tabla 2 y que cargue la columna categorías. Y ha cargado todos los elementos que haya en esta columna. En este caso solamente el último elemento llega hasta aquí. Pero si seguimos, pues esos datos serán añadidos a la lista. ¿Vale? Entonces, ahora, tenemos que tener en cuenta que las tablas salieron a partir de Office 2007. Anteriormente no existían las tablas. Quiere decir que de esta manera no podríamos hacerlo. Pero sí podríamos hacerlo con dos funciones, desred y contara. Entonces, yo me voy a ir a la hoja 2, ¿vale? Aquí tenemos esta serie de datos, ¿vale? La función contara lo que nos hace es que dentro de un rango nos cuenta las celdas ocupadas. Si yo pongo aquí contara, selecciono, o puedo ponerle, mejor dicho, de F a F y toda la columna me dice que es 7. Si yo selecciono, ¿vale? Y yo aquí en el recuento, la barra de estado, vemos que es correcto que es 7. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Que aquí en este valor 7 va incluido el encabezado, que yo no quiero que salga en la lista. Entonces yo tendría que restarle 1. No. Yo le pongo el 1. ¿Vale? Y ahora me dice que 6, que es correcto. 6 elementos es lo que está formado la lista. Bien, yo he puesto aquí la función contara para que veáis cómo funciona, pero la voy a borrar. Y la función desred lo que va a hacer es que va a seleccionar el rango que nosotros le digamos, especificándoles el número de filas. Entonces, si yo me pongo aquí y vuelvo a datos, validación de datos, elijo lista y aquí pongo desred. Me dice fila de partida. Bien, la fila de partida es esta. ¿Cuántas filas me muevo hacia abajo? Ninguna. ¿Y cuántas columnas me muevo? Ninguna. Ahora, los siguientes dos argumentos es el rango, es decir, el rango que queremos tomar. Bien, pues el rango que queremos tomar está formado por el número de filas que indica la función contara menos 1. ¿Y cuántas columnas nos movemos? Una. Es decir, que el rango está formado por esto. Y como no nos movemos ninguna columna, nos quedamos aquí, cerramos y vamos a aceptar. Si venimos aquí, pues vemos que aquí están los datos. ¿Qué pasa si yo agrego un elemento nuevo? Porque desred va a decir hay 8 elementos, menos 1, 7. Pues a partir de aquí coge 7, muévete 7 filas y que selecciona ese rango. Si ahora venimos aquí, pues aquí está la celda, el valor que hemos añadido nuevo. Entonces hemos visto 3 formas de actualizar una lista desplegable. Con tablas, que se puede hacer a partir de la versión 2007, y si tiene una versión anterior a 2007, pues tendrá que hacerlo con la función desred y contara. Terminamos aquí este ejemplo.